Bueno, recuerden que lo que estamos viendo son los tres principios que gobiernan la hermenéutica. El primer principio que vimos fue la gramática. La gramática es el estudio, pues, de las palabras, el estudio de las oraciones y párrafos en el contexto de cada capítulo. Hicimos un ejercicio de analizar un poco a qué se refería Pablo cuando decía que la mujer calla en la congregación y notábamos que tenía que ver con un contexto gramatical que venía trabajando ahí, un contexto del capítulo completo de Primera de Corintios 14, ¿sí? Y así hay muchos otros pasajes que se analizan con palabras. Veíamos que pasamos de lo pequeño a lo más grande, de lo pequeño, de lo particular a lo general. También tenemos el contexto histórico, y aquí el intérprete, les decía, debe tener en cuenta los eventos que tuvieron lugar en las épocas en las que está escrito ese texto y cómo esto determinó el mensaje. Aquí se incluyen entonces aspectos políticos y culturales de los tiempos en los que fue escrito cada texto de la Biblia. Y veremos el contexto teológico, y es tener en cuenta la unidad teológica de la Biblia. Entender que la Biblia tiene 66 libros que parecen libros desconectados, pero que al final apuntan hacia una sola verdad, y esa verdad es la salvación en Cristo. Desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22, la Biblia habla de la salvación en Cristo. Quizá hay libros, hay porciones que nos explican algunos otros asuntos, por ejemplo, de la vida práctica, de la familia, pero siempre todo eso apunta a cómo debemos vivir ahora que somos parte de la comunidad de la fe. Siempre toda la Biblia apunta a Cristo. Ese es el gran mensaje y así hay que interpretar la palabra, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, este fue el tema de la interpretación gramatical que vimos. No voy a detenerme acá, voy a pasar al siguiente punto. El contexto histórico y cultural de la Biblia. La pregunta que quiero que resolvamos aquí es la siguiente. ¿Cómo influye el contexto histórico, cultural y político la interpretación de un pasaje y su aplicación? ¿Cómo afecta lo que estaban viviendo los autores bíblicos, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel o la iglesia en el tiempo en el que fue escrita la palabra de Dios? ¿Sí? Obviamente, como ustedes saben, estamos viviendo tiempos complejos en Colombia y en Latinoamérica, en muchos otros países, ha habido momentos de agite político, cultural, social, y siempre hay escritores que nacen en esos tiempos, ¿cierto? En esos tiempos de convulsión política, cultural, social, y escriben libros que hablan de esas cosas, y obviamente el contexto en el que ellos están, estos escritores, determina el mensaje determina el mensaje. Asimismo, la Biblia fue escrita en periodos muy particulares, históricos, y hay que entenderlos y hay que estudiarlos. Así que vamos a ver un poco más a qué se refiere este tema de la interpretación histórica, cultural de la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es investigar al autor y sus destinatarios. Cuando interpretamos la Biblia, si usted está tomando nota, lo primero que debemos hacer al interpretar la Biblia es analizar quién es el autor y analizar quiénes son los destinatarios, es decir, a quién le escribió ese autor. Y creo que aquí cometemos grandes errores a la hora de interpretar la palabra, porque en muchas ocasiones creemos que la Biblia nos está hablando a nosotros o le está hablando a un grupo de personas, pero resulta que le está hablando a otros. ¿Sí? Le está hablando a otro tipo de destinatarios. Esto es muy común, por ejemplo, en la teología de la prosperidad. Muchas promesas del Antiguo Testamento que hablan de la prosperidad que Dios quiere para Israel y la tierra prometida de Canaán para Israel, terminan diciendo eso es para nosotros, es decir, para la iglesia, para el cristiano en particular, y entonces viven su vida esperando que Dios les dé una suerte de tierra prometida, ¿sí?
Algunos otros han interpretado, por ejemplo, y no quiero entrar en debate sobre este asunto, acerca del diezmo. Por ejemplo, la palabra dice en Malaquías o en Miqueas, capítulo 3, que hay que diezmar y que esto es una ordenanza, una ley de Dios, y que el que no diezme, pues obviamente está poniendo en peligro su salvación. Y hay muchos pastores que en la actualidad predican que el que no diezma está fuera de la salvación. Y aquí hay un problema con el destinatario, porque la palabra en Miqueas capítulo 3, donde dice, probadme ahora en esto y habrá alimento en mi casa, y el alfolí, traer los diezmos al alfolí, y si no lo hacen, entonces yo traeré una sequía, pero si lo hacen, yo traeré bendición. Y aplican este contexto de los destinatarios del tiempo del pueblo de Israel a la iglesia en el día de hoy, sin entender, por ejemplo, el contexto cultural histórico del diezmo. El diezmo es el impuesto de la nación de Israel. Usted y yo pagamos 19% cuando compramos algo en la tienda, ¿sí? Los famosos huevos, ¿le aplican el IVA a eso o le aplican IVA a cualquier otra cosa? Pagamos, bueno, la gente que gana mucho dinero en Colombia tiene que pagar una declaración de renta, tiene que pagar impuestos. Ese impuesto es el diezmo que habla el Antiguo Testamento. Por eso usted nunca ve en el Nuevo Testamento a un apóstol reclamando el diezmo para la iglesia, porque eso es un asunto de la ley. Entonces, el destinatario a veces lo confundimos. La Biblia habla para un grupo particular y nosotros a veces tenemos que saber a quién le está hablando el Señor aquí. Lo mismo vemos con muchas profecías en Isaías, en Deuteronomio. Como les decía ahorita, se promete algo nuevo, una tierra nueva, una tierra prometida, y los cristianos se aferran a eso sin entender que esas profecías ya se cumplieron en el tiempo de Israel o todavía se van a cumplir, pero en Israel quizá. Hay muchas cosas que hay que saber diferenciar entre los destinatarios. Si se habla para la iglesia o si se hablaba para Israel en aquellas épocas, hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo el autor. Así que siempre que ustedes interpreten la palabra, háganse dos preguntas. Dos preguntas. La primera, ¿quién es el autor? ¿Y por qué escribió lo que escribió? ¿Quién es el autor? ¿Y por qué escribió lo que escribió? Por ejemplo, podemos mirar el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es muy interesante hacer ese análisis. El Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo, y Mateo era un apóstol de Cristo. Y cuando buscamos quiénes fueron los destinatarios, nos damos cuenta que Mateo le escribió a judíos que no creían en el Mesías. Es un evangelio muy evangelístico, como valga la redundancia, que procura evangelizar a aquellos judíos que no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios y descendiente de David, el rey David. Y este texto fue escrito a los judíos. Por eso cuando uno lee Mateo, uno se da cuenta que hay un uso muy particular de la ley de Moisés. Por eso habla el Sermón del Monte, que no en otros evangelios se muestra tan claramente como aquí. Mateo procura presentar la genealogía de Jesús a partir de el rey David hasta Jesús, para probar que él es descendiente del rey David y por tanto cumple la promesa del pacto davídico. Mateo habla en muchas ocasiones como a un público judío, y uno lo puede entender en muchos pasajes, cuando se refiere a los fariseos, cuando se refiere a los sacerdotes, al templo, ¿sí? A la ley, por ejemplo, al ayuno, al día de reposo, entre otras cosas. Se da uno cuenta que Mateo se enfoca muchísimo en explicar los contenidos de la ley de Moisés interpretadas a la luz de Cristo. Marcos, el Evangelio de Marcos fue escrito por un discípulo de Pedro y de Bernabé por mucho tiempo también, y es un libro más general para el que quiera leerlo, tanto para judíos como para gentiles, y su libro es un poco más rápido, un poco más dinámico, tiene más acciones, más corto, va más al grano, trata de mostrar lo que Jesús es capaz de hacer como hijo de Dios,
el poder que tiene Dios de hacer algo. Cuando uno lee Lucas, pues ya es un público diferente. Y de hecho no podríamos hablar de público en general, porque al principio de la carta dice que fue escrita a un hombre llamado Teófilo, Lucas. Y el libro de Hechos también fue escrito a Teófilo, que es como la segunda parte de Lucas. Nos damos cuenta que está escrito para este hombre Teófilo, y Teófilo no era un judío, sino que posiblemente era una persona griega o un romano que quería conocer un poco más del Señor, que conocía ya a Cristo y la historia de Cristo, pero que quería conocer un poco más. Pues obviamente el Evangelio de Lucas termina siendo una de los grandes libros de la iglesia, pero fue escrito para un hombre llamado Teófilo. Por eso uno descubre ahí ese tinte narrativo de Lucas tratando de explicarle a su excelentísimo amigo Teófilo quién fue Jesús. Es un evangelio muy personalizado, dedicado, destinado a Teófilo. Y cuando llegamos a Juan, nos damos cuenta que no fue escrito para los judíos o para los gentiles, sino para un público general, y fue escrito como complemento de Mateo, Marcos y Lucas, porque fue escrito casi 30, 40 años después de que salieron Mateo, Marcos y Lucas, casi 40 años después. Y lo que descubrimos en Juan es que le está escribiendo a un público con el objetivo de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan vida eterna. Y uno encuentra ahí un asunto muy teológico. El Evangelio de Juan es un libro demasiado teológico. Esto se los explico solamente, y este ejercicio lo podemos hacer con todos los libros de la Biblia, pero les explico solamente los evangelios para que ustedes se den cuenta la riqueza teológica, histórica, cultural que encontramos en la Biblia. Y que cada libro fue escrito por un escritor en particular que tenía una intención, un objetivo, enseñar una cosa en particular, y fue dedicada o destinada a un grupo de personas en particular. De manera que eso va a determinar el mensaje, el contenido que encontramos en cada evangelio. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiénes fueron los lectores originales? Así que al descubrir a quiénes se dirige el escritor, vamos a poder encontrar unas claves hermenéuticas bien importantes, ¿no? Si fue a judíos, si fue a cristianos, si fue a incrédulos, si fue a la iglesia en general, ¿a quién? ¿A quién le escribió el autor? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y vamos a ver algunas consideraciones. En primera instancia tenemos que considerar al autor. Cuando un autor bíblico escribió un libro, lo hizo con algunas ideas en su mente y también influenciado por el medio ambiente que lo rodeaba. Creemos que Dios no inspiró por dictado. ¿Qué significa que no inspiró por dictado? Pues que los escritores bíblicos no pusieron una mano en una bolita de cristal y entonces entraron en una etapa de trance y empezaron a escribir ahí por dictado lo que un espíritu ahí los poseyó y empezaron a escribir. No, no escribieron por dictado, sino que la escritura fue orgánica, fue planificada. Ellos se sentaron, meditaron, oraron, pensaron y escribieron, influenciados por su contexto cultural, histórico, político, escribieron. Y obviamente eso que escribieron era inspirado por Dios, era avalado por Dios, pero siempre conservó el lenguaje, el estudio, la cultura, el medio ambiente del escritor. Por eso para ustedes leer las epístolas de Pablo no es lo mismo que leer las epístolas de Pedro. Hay una diferencia abismal entre Pedro y Pablo en su escritura. Pablo es mucho más técnico porque él era un fariseo antes de ser seguidor de Cristo, y como fariseo tenía una capacidad teológica, un entendimiento de las escrituras que lo llevó a escribir un libro, por ejemplo, como Romanos. Romanos, un libro tan poderoso, tan fuerte en teología. Entonces tengamos presente eso. Los escritores están influenciados por su pasado, por sus estudios, sus conocimientos, su cultura, lo que vivieron cuando fueron jóvenes, cuando fueron adultos, están influenciados por eso, ¿sí? Por eso leemos, por ejemplo, cuando estudiamos a Juan,
nos damos cuenta que él habla mucho del amor, ¿no? El amor de Dios, Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo, todo es amor, ¿sí? El discípulo amado, pues claro, Juan tenía una predisposición a eso. Cuando caminó con Jesús, él era una persona así, sensible, melancólica quizá, más apegado a los sentimientos, y al final termina escribiendo unos libros, los evangelios y las 3 epístolas que escribió, con un contenido muy dado al amor, a comprender el amor de Dios. Claro, porque era una escritura influenciado por su pasado, por su forma de ser, por su crianza. Y eso hay que estudiarlo para comprender por qué habla como habla, por qué se comunica como comunica, por qué dijo lo que dijo. Algunos han llegado a decir, por ejemplo, que Pablo era un tipo machista y que su influencia machista en el pasado, que quizá tuvo problemas matrimoniales, lo llevó a escribir cosas como que, por ejemplo, mejor es quedarse solo que casarse, por allá en Primera de Corintios capítulo 7. Mejor es que se quede solo en vez de estarse juntando con una mujer o un hombre, porque no, se ocupa de las cosas del mundo y no de Dios, decía Pablo. Entonces la gente dirá, no, pues él está escribiendo en su contexto de soltero, divorciado, no sé, y por eso escribe de la forma que escribe. Esto es cierto. Puede que Pablo haya tenido un pasado así. Sin embargo, recordemos que la Biblia es inspirada por Dios. Ojo con eso. Y si es inspirada es porque lo que se escribió aquí, en los 66 libros de la vida, tiene el aval, el sello de Dios de que es su palabra. Entonces, sí, comprendamos quién es el autor, entendamos su contexto cultural, histórico, pero también entendamos que lo que dijeron es palabra de Dios. Decir algo así como que Pablo fue un machista y por eso escribió La mujer calle en la congregación es un malentendimiento de la doctrina de la inspiración de las escrituras, empezando por allí. Pero sí es bueno analizar quién es el autor para poder comprender mejor por qué dijo lo que dijo, por qué hace lo que hace. Bueno, al interpretar debemos saber cuál fue la intención del autor al escribirle a sus destinatarios. Voy a volver a repetir esa frase. Al interpretar, debemos saber cuál fue la intención del autor al escribirle a sus destinatarios. Así podemos interpretar sus frases, estructuras argumentales, en fin, su intención. Muchas veces cuando uno lee la Biblia y la estudia, uno comete el error de hacerse esta pregunta: ¿qué creo que dice el texto? O comete el error de preguntarle a las personas que están en un grupo o en la iglesia, ¿usted qué cree que dice el texto? Eso se hace y está bien para uno tantear de pronto la gente que sabe para poder dirigir una clase o una prédica. Está bien. Pero nunca podemos quedarnos con lo que nosotros creemos que el pasaje dice o lo que nosotros pensamos que dice el texto. Cada palabra de la Biblia tiene una sola interpretación. Una sola. No existe tal cosa como múltiples interpretaciones en la Biblia. Ojo con esto que estoy diciendo. La Biblia no tiene 2 significados o 3 o 1000. La Biblia no tiene tantos significados como tantos cristianos que lean la palabra. La Biblia solamente tiene una interpretación. Entonces usted aquí me dirá, bueno, si la Biblia tiene una sola interpretación, ¿por qué hay tantas personas que interpretan cosas distintas? Bueno, es por esta que estamos viendo. Quizá la falta de estudio de hermenéutico, la falta de comprensión histórica o gramatical, teológica de la palabra. Pero la Biblia tiene una sola intención y es la intención del autor bíblico, la cual debemos buscar y entender. Es la intención del autor la que debemos buscar y entender, no la nuestra, no la que a nosotros nos parece, no la que nosotros queremos que diga. Se ve muy presente en, por ejemplo, las predicaciones, cuando uno nota que algunos pastores o maestros bíblicos, uno los nota cuando tratan de torcer el pasaje, de forzar a que el texto diga lo que tú quieres, porque quizá tu tradición te lo han enseñado así.
Y de hecho, muchas veces ha ocurrido que uno le dice a una persona, mire, pero es que la Biblia enseña esto, usted me acaba de decir tal cosa, tal frase, tal afirmación, pero mire, aquí el texto dice otra cosa, mire este pasaje, este versículo, y uno se lo lee y la persona dice, no, pues que eso tiene que significar esto, pero yo creo esto, que Dios dice esto, Dios me está diciendo esto a mí. Lo que tenemos que buscar siempre es lo que el escritor quiso decir. Y al ser escritores inspirados por Dios, quisieron decir una sola cosa. ¿Por qué razón hay tantas interpretaciones en el mundo del cristianismo? Ya se los he dicho. Pero la Biblia tiene una sola interpretación. Ahora, puede ser muy eh, orgulloso, prepotente, aquel que diga yo tengo la verdadera interpretación de la Biblia. Pues es una persona que pues es muy orgullosa para llegar a decir eso, en el sentido de que ¿quién puede decir que realmente conoce todos los misterios de la palabra para interpretar precisamente la Biblia? Sin embargo, yo les quiero decir que hacia allá debemos ir, hacia allá debemos ir. Recuerden que Pablo le escribió a Timoteo, le dijo lo siguiente en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 14, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este texto es tremendo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire la diligencia que debe tener el intérprete para poder descubrir lo que la Biblia dice en realidad. Procura con diligencia, que es una persona diligente, que se prepara, que estudia, que escudriña la escritura día y noche para poder interpretarla correctamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra. Y en el contexto aquí griego de la palabra usar, no es tanto usar la Biblia para predicarla o usarla, simplemente usarla para un fin. Aquí la palabra en griego de usar significa trazar, interpretar, cortar precisamente para uno poder romper la tela de manera que quede bien cortada. Esa es la connotación que le da Pablo aquí a Timoteo. Procura cortar, trazar bien la palabra, interpretarla precisamente. Y para eso dice, tienes que ser diligente. Así que el cristiano evidentemente va a tener que enfrentarse con el hecho de no saber qué dice el autor en el texto, ¿sí? Pero su ejercicio diario, su trabajo es el de trazar con precisión, interpretar precisamente la palabra de Dios. Y para eso trata de descubrir lo que el autor quiso decir, no lo que a mí me parece que el texto dice. ¿Listo? Tengamos eso bien presente allí para que podamos comprender un poco más sobre el contexto histórico y gramatical. Pero lo segundo que hacemos al interpretar el contexto histórico y cultural es los destinatarios. ¿A quién se dirige? Es la segunda pregunta que tenemos que responder. Ya respondemos el quién, es decir, el autor. Ahora respondemos a quién se dirige. Ya que los escritores bíblicos escribieron en su mayoría a públicos específicos, es importante conocer las circunstancias particulares de estos para una correcta interpretación. Conocer el contexto de los destinatarios. Conocer el contexto en el que estaban viviendo las personas a las cuales se les escribió este libro o esta carta. ¿A quién se dirigió esa carta? La pregunta hermenéutica que tenemos que hacernos en este punto es,
cómo entendieron los destinatarios originales lo que se les dijo. Cómo ellos entendieron lo que se les escribió. Esa es la segunda pregunta. La primera, ¿qué quiso decir el autor? La segunda, ¿cómo entendieron eso las personas que lo recibieron? Esto que les estoy diciendo es la clave para interpretar Apocalipsis. Ustedes dicen que quizá Apocalipsis es uno de los libros más complejos de la Biblia. Y es cierto, es un libro complejo. Pero ¿saben cómo ustedes resuelven mucho de lo que dice ese libro de Apocalipsis? Primero entendiendo quién lo escribió y en qué circunstancias. Dice que fue Juan, el apóstol, y que todo lo que Juan escribió fue una revelación de Jesús. O sea que el real escritor de ese libro fue Jesús, porque todo lo que dice Apocalipsis es la revelación de Cristo. Lo que Cristo le dijo a Juan, escribe lo que ves, escribe lo que ves. O sea, prácticamente el que escribe ahí, el autor es Jesús, Cristo. Pero notemos que los destinatarios se nos presentan en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Las 7 iglesias. Escribe a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de Filadelfia, Tiatira, Esmirna. Y luego vienen los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, que uno empieza a ver ese despliegue de lo que ocurre en el cielo, de los caballos, de los jinetes. Si usted entiende que eso fue escrito en un principio, aunque la palabra nunca deja de ser y permanece ayer, hoy, por los siglos, es una palabra que no envejece, pero fue escrita para un público de iglesias, un grupo de iglesias en Asia Menor, 7 en total, que estaban viviendo un tiempo específico políticamente hablando, culturalmente hablando, año 90 aproximadamente después de Cristo, 20 años después de la destrucción del templo de Israel, 20 años después de que Jerusalén fue arrasada y todos los cristianos de Jerusalén se esparcieron por el imperio romano. Ese es el contexto. Y si usted entiende eso, va a entender por qué Juan escribió lo que escribió en Apocalipsis. Los destinatarios, ¿quiénes eran esos públicos a los cuales se dirigía el escritor? Cuando uno lee, por ejemplo, la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se da uno cuenta que esos textos fueron escritos para el pueblo de Israel que estaba en el desierto y que luego se convirtió en una especie de leyes, ¿sí? Y contextos históricos del pueblo de Israel para las generaciones siguientes. Entender ese contexto es muy importante, ¿sí? El contexto de los destinatarios. Ahí les dejo una tarea también. La tarea es la siguiente. ¿Saben cuántos públicos distintos hay en el libro de los Hebreos? Algunos teólogos dicen que el libro de Hebreos está escrito a 3 públicos diferentes. 3 públicos diferentes. Y por eso uno a veces nota que el libro de Hebreos empieza con una temática, luego hace un stop y empieza con otra sección un poco diferente, como que estuviera hablándole a otro público y luego termina hablándole a otro grupo de personas. Eso hay que entenderlo para interpretar. Algunos dicen que los públicos de Hebreos primero son los judíos que no creen en Cristo. Luego se dirige a los judíos que creen en Cristo, ¿sí? Pero no se han determinado a seguir al Señor como su rey, como su salvador. Y luego dice que hay un público netamente cristiano, salvo por el Señor. Eso dicen algunos teólogos. Eso hay que descubrir en el estudio de quién es el autor y los destinatarios. Entonces, ustedes preguntarán, ¿dónde puedo buscar yo el contexto del autor? ¿Quién fue el autor del libro? ¿Quiénes fueron los destinatarios? ¿Dónde puedo encontrar yo? Pues una es San Google. San Google capítulo 1. Usted busca allí contexto histórico del libro de Efesios y en Google le va a aparecer. Hay muchas páginas, gracias a Dios el internet nos permite eso, ¿sí? Un compartir información en ese sentido. Si usted quiere hacer una inversión este año, cómprese una Biblia de estudio. Yo tengo una de John MacArthur,
Y al principio de cada libro, yo tengo una descripción del libro, yo no sé si ustedes logran ver allí, una descripción del libro con el título, el autor, el contexto histórico, el contexto teológico, los retos de interpretación. Eso le ayuda muchísimo. Hay otras herramientas muy útiles, como por ejemplo comprarse un diccionario bíblico. Usted puede buscar Romanos o Efesios y le va a aparecer la epístola, el autor, el contexto histórico y cultural del libro. Hay muchas herramientas, pero si usted no tiene, digamos, por ahora cómo comprar una, Google le puede ayudar a usted simplemente tecleando quién es Pablo, quién fue Pablo. Ahora, si usted es un estudioso de la Biblia, se va a dar cuenta que la misma Biblia te va a proporcionar a ti el contexto de cada libro. La misma Biblia. ¿Cómo hizo John MacArthur para descubrir cuál era el contexto de Roma o de los romanos? Pues porque el libro de Hechos nos habla mucho de los viajes de Pablo y nos damos cuenta por el libro de Hechos todo lo que pasó con Pablo. Entonces, leerse, por ejemplo, el libro de Hechos les va a dar contexto importante para entender las epístolas, lo que estaba pasando allí. Y para entender el Antiguo Testamento, pues gracias a Dios tenemos muchos libros históricos en el Antiguo Testamento que nos hablan de esos periodos que vivió el pueblo de Israel. Así que lean la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para comprender el contexto histórico y cultural de los autores y de los destinatarios. Allí van a poder descubrir mucho acerca de esto. Hay que entender en la Biblia 4 aspectos del contexto. Las circunstancias políticas. Entonces, si usted está estudiando el Nuevo Testamento, al menos, búsquese en YouTube qué fue el Imperio Romano. Véase una película del Imperio Romano. Vea en YouTube o vea en Google historia del Imperio Romano en tiempos de Jesús. Lea eso le va a ayudar mucho para que usted entienda quién fue Poncio Pilato, cómo así que Herodes era tetrarca de Judea. Lea eso para que usted entienda el contexto político. También hay unas circunstancias sociales que hay que analizar. Por ejemplo, la circunstancia social del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios de Jesús. Vamos a ver que el contexto social era la conquista de Roma al imperio griego y que por tanto Israel quedó presa, quedó sumida ahí en esa conquista. Y el contexto social pues era de pagar impuestos al César, que era como el gobernador de la época. Y el contexto social era que los judíos vivían marginados porque el imperio que dominaba era el romano y los ciudadanos romanos tenían más privilegios que los otros ciudadanos africanos, judíos, porque Roma era el imperio. ¿Sí? Hay que analizar el contexto social de la Biblia. Hay un contexto religioso y por eso vemos los fariseos. En el Antiguo Testamento no se menciona casi a los fariseos, en el Nuevo Testamento sí. Y eso es muy interesante porque en ese periodo de silencio entre Malaquías y Mateo hay unas circunstancias importantes con los fariseos y con los saduceos. Por eso en el Nuevo Testamento aparecen ahí. Contexto religioso, hay que estudiarlo. Ahorita les hago un panorama. Y lo otro que hay que tener en cuenta en el contexto histórico y cultural es la geografía. La geografía. La geografía incluye el por qué Israel. Y eso lo vamos a entender ahorita incluso con el conflicto que está viviendo Israel en este momento con Palestina. Ahorita les hago un panorama muy rápido del contexto geográfico. ¿Por qué Israel? ¿Por qué no Colombia? ¿Por qué no Dios hizo que Jesucristo naciera en Argentina? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel? La pregunta que hacía Eileen ahorita. ¿Por qué los europeos? ¿Por qué allá? ¿Por qué no acá? Vamos a ver ahorita el contexto geográfico. Qué importante es estudiarlo para comprender varios pasajes, salmos, proverbios de la Biblia que se refieren a escenarios geográficos de la palabra de Dios. Así que eso es lo que vamos a analizar. Les voy a explicar un poquito en qué consiste cada uno. Tomemos el caso de los 4 evangelios, porque pues yo quisiera hacerles el contexto histórico-cultural de toda la Biblia, pero es imposible. No terminaría nunca. Pero sí hagamos el ejercicio con los evangelios. ¿Listo? Entonces, analicemos lo siguiente. Cuando hablamos de circunstancias políticas en los evangelios, miremos un poquito.
La circunstancia política de los evangelios es la siguiente. El imperio romano, que estaba liderado por Augusto César, dominó toda la región de Israel, Asia Menor y las regiones de lo que hoy es Italia e Inglaterra. Todos ellos, todas esas naciones que estaban en ese territorio, debían rendir culto al emperador. Todos. Esa era la ley política. El emperador es Dios, porque para los romanos la connotación entre gobierno, poder y religión era muy importante. Era muy importante. Hoy en día ya no. Hoy en día los estados son laicos. Entonces ya se separan de la religión. Pero en esas épocas el imperio o la política estaba ligada con lo que era la religión, la fe, la creencia. Y en ese tiempo Augusto César era prácticamente el dios de todo el mundo. De hecho, debían rendirle cuenta al César. Pleitesía, arrodillarse, postrarse delante de él, darle tributos, hacer sacrificios y ofrendas por el emperador. Él era Dios, el emperador Augusto César y todos los que le sucedieron después. Todos debían rendir culto al emperador. Ahí es por eso que usted se da cuenta en esas circunstancias políticas del Imperio Romano, por qué razón muchos cristianos eh, fueron asesinados, decapitados, fueron crucificados, porque muchos de ellos no quisieron rendir culto al emperador, porque para ellos su Dios era el Dios de los judíos, de los hebreos, Cristo, no otro. No se arrodillaban ante nadie más. Y por eso hubo una masacre y una persecución tan tenaz a los cristianos que podemos leer en el libro de Hechos. Y cuando uno mira el contexto de la carta de segunda de Timoteo, se da uno cuenta de la persecución tan tenaz, porque el emperador demandó que todo el mundo le rindiera culto, adoración, como si fuera un dios. También hay otras personas que estaban allí en ese tiempo de los evangelios de Jesús. Herodes, por ejemplo, se nos habla mucho de Herodes, y otros tetrarcas fueron los gobernantes judíos de las provincias de Israel. ¿A qué se refiere esto con tetrarcas o gobernantes judíos de las provincias de Israel? Bueno, el imperio romano estaba dominado por Augusto César, ¿cierto? Él era el emperador, pero como estaba dominando tantos países, entre ellos estaba Israel y habían otras naciones que estaban bajo el poder del imperio romano, lo que hizo el emperador para tratar de manejar el tema político fue declarar gobernadores judíos para que gobernaran por el emperador a esa nación. Por eso Herodes era uno de los gobernantes judíos que el emperador había designado para cuidar de que nada se saliera de control en el pueblo judío. De manera que los judíos estaban sometidos a este imperio, porque ellos habían conquistado toda esa zona, ¿vale? Esa es la circunstancia de los evangelios, de manera que cuando ustedes lean los evangelios entiendan que aquí es que estaba Jesús, y por eso él dijo, al César lo de César, a Dios lo de Dios. Por eso Jesús siempre estuvo ahí como en esa tensión entre Poncio Pilato, entre Herodes, entre los gobernantes y entre el pueblo. Listo. Vista entonces la circunstancia política, hablemos de la circunstancia social de los evangelios. Y este ejercicio que estoy haciendo es el que ustedes deben hacer cuando estudien la palabra, tratar de analizar, buscar este contexto. ¿Cuál es la circunstancia social de los evangelios? Bueno, todas las provincias dominadas por los romanos eran paganas o, como se le llama, helénicas. Ellos eran una nación politeísta. El imperio romano era un imperio politeísta, es decir, adoraban muchos dioses, muchos dioses.
Para ellos el Dios de los hebreos era un Dios más, era uno más en la lista. Ellos tenían muchos dioses. En el libro de Hechos, por ejemplo, se nos dice que una vez, cuando Pablo estaba de camino a Roma para ser ajusticiado, dice que la embarcación se cayó y ellos eh, naufragaron y que llegaron a una isla que se llama Malta. Y en esa isla a Pablo lo picó una serpiente. Y esa serpiente no le hizo daño a Pablo. Un milagro. Pablo no murió. Esa serpiente lo picó, pero a Pablo no le pasó nada. La gente empezó a decir que Pablo era Júpiter. Entonces uno cuando escucha eso, que Pablo era Júpiter y que los ciudadanos de Malta estaban diciendo que Pablo era un dios y que era Júpiter, hoy en día uno puede decir Júpiter es un planeta. Uno puede decir qué es eso de Júpiter. Pues si uno entiende el contexto social de esa época, se va a dar cuenta que Júpiter era igual, el mismo Zeus de la cultura griega, Zeus. Así que ustedes pueden imaginarse a un grupo de personas en una isla que ven que a Pablo lo picó una serpiente y no se murió y la gente empieza a arrodillarse ante Pablo y a decir, uy, Zeus, se nos apareció el dios griego Zeus. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Ese era el contexto, la circunstancia social. Un imperio politeísta, pagano, que le encantaban las orgías, los sacrificios de humanos y de animales a los ídolos. Ese es el contexto. También podemos ver el contexto social de los evangelios, y es que todos hablaban el idioma griego. Para ellos en esa época el griego era como el inglés hoy en día. Obviamente cada nación guardaba su propia lengua, pero el Imperio Romano cuando conquistó con la lengua griega. Conquistó con la lengua griega. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahí se da cuenta usted, ya entiendo por qué. Ahora, el Imperio Romano hablaba griego, pero no porque el Imperio Romano esa fuera su lengua natal, sino que ese lenguaje griego fue instaurado por el emperador griego Alejandro Magno con el Imperio griego. El Imperio griego fue justo antes del Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano llegó un momento en el que conquistó al Imperio griego. Dicen que esto fue más o menos en el año 300 antes de Cristo. 300 antes de Cristo. Es decir, en ese periodo de 430 años de silencio que yo les conté que hubo entre Malaquías, el último profeta, y Mateo, cuando aparece Juan el Bautista. Durante ese periodo de silencio, que podemos descubrir un poco la historia en los libros, por ejemplo, apócrifos de Macabeos, ahí se menciona esa conquista del Imperio Romano a los griegos. Y por eso el Imperio Romano decidió conservar esa lengua y seguir dejando que todo el mundo se comunicara en griego. Es por esa razón, por el Imperio griego, que hay una versión del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y se dice que los escritores del Nuevo Testamento, cuando citan frases del Antiguo Testamento, pedacitos de salmos o pedacitos de profecías, dicen que usaron la versión griega del Antiguo Testamento, no la versión en hebreo, porque ya mucha gente hablaba era griego y no hebreo. ¿Listo? Pero entonces entendemos por qué la Biblia está escrita en el Nuevo Testamento en griego, porque ese era el contexto idiomático en esa época. Tenemos también entonces el contexto religioso. Y vamos a explicar el contexto religioso de los evangelios. Como les digo, el mismo ejercicio ustedes tienen que hacer con los otros libros de la Biblia, con el Antiguo Testamento, qué periodo era, qué dioses había en esa época, etcétera, etcétera. Este es el de los evangelios. ¿Cuál es el contexto aquí? Los fariseos, cuando usted lea los evangelios, usted va a leer los fariseos y que Jesús los reprocha duramente, ¿no? Porque eran muy hipócritas. Los fariseos eran judíos ultraconservadores.
Los fariseos de esa época son como los judíos de hoy, que son los ultraortodoxos. Los puede identificar que andan con su sombrero negro. ¿Sí los ve? Y ellos son así, algo así como los fariseos de la época actual. Sí, son los que mantienen ahí en el muro de las lamentaciones, orando y todo el tiempo ahí con la Torá. De ellos es que hay tantas escuelas de maestros judíos. Ellos fueron los que dijeron hace un mes más o menos que ya había llegado el Mesías y que era un tipo ahí también otro ultraortodoxo, un jovencito. Ellos son. Entonces, en el tiempo de Jesús, los fariseos eran eso, unos judíos ultraconservadores que eran muy apegados a la ley de Moisés. Ellos, en un sentido, tenían buenas intenciones, los fariseos. El fariseísmo nació luego de la destrucción del primer templo de Israel. ¿Cuál fue su intención? Que el pueblo volviera a creer en Dios. Y en el Antiguo Testamento estos hombres aparecieron en la escena, se conformaron unos grupitos y empezaron a ser muy radicales, muy conservadores, para tratar de volver al pueblo de Israel a la fe en Dios. El problema con los fariseos es que se apegaron tanto a la ley de Moisés, que ellos creían que por obedecer la ley iban a ser salvos. Y Jesús los reprochó porque ellos no comprendieron que la ley no tiene ese objetivo. Nadie puede ser salvo obedeciendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos perfectamente. Nadie tiene esa posibilidad, esa capacidad. Solamente Jesucristo tuvo esa posibilidad, esa capacidad para hacerlo. Entonces lo que los fariseos no entendieron es que la ley no iba a salvar a nadie, pero ellos insistían en que la ley los iba a salvar. Entonces ellos se quedaron en las tradiciones de Moisés, en las tradiciones de la ley, y cuando Jesús les dijo que la salvación era por fe, en él, en ese Mesías que había llegado, que era además un hombre pobre, que andaba con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, pues los fariseos dijeron, no, Jesús está loco. Y por eso Jesús los reprochó diciéndoles hipócritas. Ustedes dicen que aman la ley y no me aman a mí. Esa es la razón por la que Jesús los reprochó, pero si uno se pone a analizar, los fariseos tenían buenas intenciones. El problema es que se quedaron en la ley de Moisés y no avanzaron hacia la gracia, hacia la fe en Cristo. Uno de los que sí fue salvo fue, por ejemplo, Pablo. Pablo era un fariseo. También se dice que Nicodemo, ese hombre con el que Jesús habla en el capítulo 3 de Juan, dicen que Nicodemo también era un fariseo que fue salvo y que fue parte de los discípulos de Jesús. Así que muchos fariseos creyeron en Cristo, pero otros no, otros se quedaron con la ley de Moisés. Hay otro grupito en la Biblia que ustedes leen en los evangelios que se llaman los saduceos. Los saduceos fueron un grupo religioso, pero con inclinaciones políticas. Haga de cuenta hoy usted escuchar Colombia justas libres, Colombia justa libres. Haga de cuenta eso. Los saduceos eran unos tipos que les interesaba era lo que el imperio romano me podía dar a mí a cambio. Los saduceos eran los que estaban a cargo del templo de Israel, del templo. De ese grupo de saduceos era que se escogía a los sacerdotes de Israel, a los sacerdotes. De ellos dependían del templo, trabajaban en el templo. Muchos de los saduceos eran descendientes levitas. Y para el que ha leído o estudiado el Antiguo Testamento entenderá a qué me refiero con levita. Ellos eran los levitas, los saduceos. ¿Sí? Entonces, es importante entender allí la diferencia entre saduceo y fariseo, porque el fariseo era un grupo intelectual, como una escuela teológica, mientras que los saduceos sí eran los sacerdotes. Entonces, para que entendamos allí. Y finalmente, otra cosa interesante en el contexto religioso de los evangelios es que los griegos eran peligrosamente paganos. Entonces, para que lo tengamos ahí en mente. Los griegos eran peligrosamente paganos
Y los cristianos casi siempre sucumbían ante esas tentaciones de lo que hacían los griegos, ¿no? A vivir en el mundo como los griegos vivían en el mundo también. Y lo último, el contexto geográfico. El contexto geográfico. Bueno, la zona de Canaán, donde actualmente hoy está Israel, fue la más codiciada por los imperios. La más codiciada. Por eso uno encuentra que Israel fue conquistada por Babilonia, conquistada por Persia, por el imperio griego, y luego por el imperio romano, y luego por el imperio otomano, y luego por una cantidad de emperadores, por una cantidad de personas. La zona de Israel, y ahorita te la muestro en un mapa, es una zona estratégica, porque conectaba con las regiones de Egipto, a Arabia, Asia Menor y lo que hoy se conoce como Europa. Esa zona que tú ves allí de Israel, que hoy está en disputa todavía, es una zona estratégica por esa razón, porque todas las naciones que estaban alrededor se conectaban sí o sí por esa región de Israel. Si tú querías viajar de Europa hacia África, tenías que pasar por Israel o por el Medio Oriente. Si tú querías ir de Egipto a Asia, tenías que pasar por Israel. Entonces, para el Imperio Romano, Israel se convirtió en una zona estratégica. La llegada del cristianismo a esa zona fue clave para la expansión del cristianismo en todo el mundo. Fue clave. Jesús dijo en Hechos, capítulo 1, verso 8, lo siguiente. Y aquí nos damos cuenta de la sabiduría de Dios al escoger a Israel como pueblo suyo para expandir el evangelio. Se da uno cuenta de la sabiduría de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, le dijo Jesús a los discípulos. Y mira lo que dice, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay que estudiar esto geográficamente para entender la sabiduría de Dios al escoger este pequeñito lugar del mundo para traer el cristianismo, para traer el cristianismo. Tenemos aquí a África, ¿cierto? África, por acá tenemos a Irak, Siria, miremos más acá, tenemos Irán, Turquía. Cuando hablamos de Medio Oriente, nos referimos a esta zona geográfica del mundo y un poquito metiendo quizá esta parte de Egipto. Bueno, aquí nomás, en Turquía pasando, tenemos por esta pequeña ranura de aquí, a ver, aquí en Estambul. Estambul es una zona estratégica también, porque es la que permite la conexión entre el Medio Oriente y Europa. Por eso es tan importante Estambul. Y en esas épocas del imperio, cuando uno lee historia del cristianismo, se da cuenta que esta zona fue muy disputada durante el imperio romano. Estambul fue una zona muy, muy estratégica. Bueno, esta zona de aquí entonces de Medio Oriente se conecta con Europa por acá. Y aquí es donde encontramos Rumania, Ucrania, Alemania, Polonia, bueno, Francia, Italia, España, Portugal, ¿cierto? Reino Unido, Inglaterra, Rusia, más grande por acá, Suecia. Entonces, si notamos más a la derecha, tenemos entonces, voy a volverlo a poner así grandecito. África, tenemos aquí Medio Oriente, y miren, acá tenemos toda la zona de Mongolia, China, Afganistán, Pakistán, India, Tailandia. Esto es lo que se conoce como Asia Menor. Asia Menor. Asia Menor y Asia. ¿Ven? Entonces, si ustedes notan, esta zona de Israel que está aquí, ahí ustedes están viendo Israel, Jerusalén está aquí, pues obviamente esta zona era estratégica para todos ellos. No solamente porque tenía el mar allí, y usted podía, por ejemplo, viajar, y así fueron los viajes de Pablo, por ejemplo. Pablo viajó hasta Grecia,
y viajó hasta Roma a través de este mar, miren. Él tomaba barcos desde aquí de Jerusalén, si están viendo, y se dirigía en barco hasta Damasco, miren Damasco aquí, y luego se dirigía en barco hasta Siria, y luego llegó por acá a la zona de Galacia, Corinto, ¿sí? Hasta que él fue llegando a Roma. Entonces, esta zona geográfica es muy importante, si ustedes notan, para la expansión del cristianismo, porque todos los que venían de Europa tenían que pasar por Israel para ir a África, que era una zona de comercio impresionante, por la riqueza, por la minería, por todo lo que había allí. Pero si usted quería ir de Egipto o de Sudáfrica a Medio Oriente, China, usted tenía que pasar por Israel. Entonces Israel se convirtió y toda esta zona de Irak, Siria, en una zona estratégica para que muchas personas de muchas culturas conocieran el Evangelio. No fue casualidad, como usted puede ver. Cuando usted lee el libro de Hechos, por ejemplo, que usted dice que se les vino don de lenguas y que empezaron a hablar en lenguas y que cada uno hablaba al otro en su idioma natal, a pesar de que no eran de la misma nacionalidad. Entonces, claro, tenían que hablar en lenguas para ese día en particular poder entender y predicar la palabra en todos los idiomas posibles. Ese día después de Pentecostés dice que 3.000 personas se convirtieron al Señor. 3.000 personas. ¿Usted sabe qué hicieron esas 3.000 personas al día siguiente? Pues se fueron a sus países de retorno, o sea, a sus países de origen, y se llevaron consigo la semilla del Evangelio. Entonces se dice que después de Pentecostés hubo personas que hicieron misiones a Egipto, a Sudán, bueno, y a todas estas épocas, a todas estas zonas de África. Otros se fueron a hacer misiones por acá, en esta zona de Asia Menor. Otros se fueron a hacer misiones en Europa. Entonces, como ustedes ven, Israel no fue casualidad. El idioma griego tampoco. Ustedes se preguntan por qué el idioma griego. Todo este territorio, les voy a mostrar, todo esto que yo estoy mostrando aquí con el mouse, todo era el Imperio Romano. ¿Y ustedes saben qué significa hablar el idioma griego? Pues que obviamente la facilidad de comunicación es mayor. Y si el Evangelio se escribe en griego, pues imagínense que todas esas personas que hacen parte de estas regiones, en donde hay iglesias, pues todas esas cartas se escriben y se leen en el idioma que usa toda la gente. O sea, Dios decidió que Jesucristo entrara en la historia de la humanidad, justo en un momento en el que no solamente Israel era el epicentro cultural, el epicentro de todas las naciones del mundo, mundo conocido, digo yo, el mundo conocido. Y no solamente era el epicentro del mundo conocido, sino que además Dios hizo que Jesucristo viniera en una época en la que culturalmente, idiomáticamente, era estratégico para la expansión del evangelio en el idioma griego en toda esta zona. Por eso Jesús dijo aquí en el capítulo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos empieza diciendo, Jerusalén, aquí está, y en toda Judea, Judea es esta región que está acá arriba, ¿sí? Me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea. Y luego dice en Samaria. Samaria quedaba más acá arriba. Miren cómo Jesús dice que vamos a ir expandiendo el evangelio desde Jerusalén hacia arriba y luego un poco más hacia Samaria y luego dice acá y hasta lo último de la tierra, claro. Fue un momento estratégico.